Vamos a profundizar en este tema, vamos a conversar con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, que está con nosotros. Gracias, senadora. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Triste porque Armando Uribe fue mi profesor. Lo comentábamos al comienzo de... Profesor de Derecho Minero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tremendo profesor, así que pena, de verdad. Sí, de verdad, una tremenda figura. Deja un gran legado, o sea. Sí. Había perdido a su mujer a comienzos de la década pasada y probablemente eso también... Y se encerró en su casa, bueno, y harta cosa de él, pero así es. Una pena. Un besito para él desde acá. Senadora, usted fue la que presentó este proyecto que ha postulado este nuevo método del que estábamos hablando recién. Sí. Y me gustaría que profundizáramos un poquitito para poder comprender bien cuál es el objetivo de esta nueva tabla. Primero, esto no es en contra de lo que se está discutiendo, es adicional a la discusión, es complementario para dejarlo en claro, no tiene que ver con ir en contra de la propuesta de que es necesario aumentar la cotización, que obviamente es un tema que hay que debatir, y cuál es la fórmula ideal. Eso es parte de la discusión legislativa, que es lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo, que tenemos que revisar qué pasa con el 10% y cómo se calcula el pago de las pensiones. Entonces, para poder revisarlo, bueno, pedimos información a la superintendencia, al ministerio, trabajamos con los equipos, lo hizo, y esto es muy importante decir, Patricio Vaso, ex vicerrector de la Universidad de Chile, doctor en matemáticas, con un equipo, y revisamos la fórmula de cálculo hoy día del retiro programado, cuáles son los factores que se ocupan y qué cosas debiéramos cambiar. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque cuando uno mira, y es importante mostrarlo, cuando uno mira qué es lo que pasa con el fondo de retiro programado y cuál es el resultado, y perdón que me demore, pero hay que mostrar la imagen en cámara, la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones versus la que se le ha asignado al retiro programado es en el más bajo 1,7 veces inferior. O sea, no sé estamos si pagando... bien, pero vamos a hacer el esfuerzo ahí. Ojalá se pueda ver, porque estamos pagando 1,7 veces pensiones más bajas que lo que efectivamente rindieron los fondos. Esa es la diferencia más pequeña. Entonces, ese factor hay que revisarlo, la tasa de interés técnico del retiro programado. Otro factor que hay que revisar es la tabla de mortalidad, que tú la introducías en la nota, porque cuando uno mira el resultado de la expectativa de vida de los chilenos, la verdad es que mueren mucho antes de lo que se ha proyectado. Y para dar datos concretos, hoy día personas mayores de 85 años, entre hombres y mujeres, son poquito más de 7.000 personas. Y te voy a dar el dato exacto, 7.886 para entender mujeres. bien, la tabla de mortalidad está calculada hoy día en base a qué? A la expectativa de vida de las personas. Pero calculando que vive cuánto hombre y mujer, porque a partir de ahí se hace la división. Y se diferencia, y hoy día mayores de 85 hay 7.886 mujeres, pensionados estamos hablando, y hombres 1.684. O sea, 6.202 mujeres y 1.684 hombres. Vale decir, tenemos menos de 8.000 personas sobre 85 años. Y ese es un tema re importante, porque estamos diciéndole a todos, usted va a vivir más de esa edad, entonces tengo que calcular cuánta plata tiene para que tenga... Prorratearla hasta pasado esa edad. Entonces, cuando no es real, dice usted. Cuando en la práctica no viven más allá de eso muchas personas hoy día. Y este es dato cierto que se puede comprobar. Tercero, hay un factor de ajuste. Vale decir, sobre este tema de la tabla de mortalidad, se le dice a la persona, usted va a vivir aproximadamente tanto, y todos los años le van sacando una cantidad de plata por si vive más allá de eso. O sea, sobre tu ahorro te retiran una especie de seguro por si llegas a vivir más de eso para que tengas pensión. Entonces, tabla de mortalidad, la tasa de interés, que está demostrado que ha sido menor que la que se le ha proyectado, y menor en bastante, 1,7 veces, en la más baja es mucha plata, y este factor de ajuste hacen que uno diga, bueno, esto hay que revisarlo. Y nosotros decimos con estos 4 elementos, saldo en la cuenta, factor de ajuste, tabla de mortalidad y tasa de interés, vistos de otra manera, podemos llegar a tener impactos de verdad importantes. ¿Cuánto podría ser el impacto si se hiciera el recálculo y basado en Nosotros tenemos 2 ejemplos acá, ejemplos reales, ¿ya? De personas que tienen hoy día una pensión en el sistema de capitalización individual. Una persona de 71 años, al 31 de octubre del año 2019, tenía una pensión de 442.000 pesos.
Si nosotros le aplicamos un factor de ajuste distinto al que se ha estimado, con una modalidad que está determinada, de 0,39%, su nueva pensión podría ser 54% mayor, 684.000 pesos, sin plata fiscal, con la plata que él ha ahorrado hasta los 85 años. ¿Ya? Después vamos a ver qué pasa después de los 85 años. Porque sí, ya voy a esa pregunta, pero ya termino. Y otra persona, otro ejemplo, 74 años, tenía ahorrado, el anterior tenía ahorrado 84 millones, este tiene ahorrado 105 millones. Se le aplica este mismo factor. Hoy día, ¿cuál es su pensión? 572.000 pesos, caso real. Con esta nueva modalidad tendría una pensión 79% mayor, 1.025.000 pesos. La gran pregunta, ¿qué pasa después de los 85 Sí, porque años? ¿qué pasa después de los 85 años? Nosotros hicimos el cálculo. ¿Qué pasaría después de los 85 años? Nosotros decimos esto tiene que cubrirlo el Estado. Estamos hablando hoy día, está casi 8.000 personas, ¿no es cierto? Sí. Y eso significaría un costo fiscal, ¿ya?, de 44 millones de dólares para el año 2020. Y al año 2039 estamos hablando de cerca de 350 millones de dólares, menos que el Transantiago. ¿Cuál es el beneficio? Que esas personas tendrían pensiones mucho mejores que las que tienen, con una calidad de vida mucho mejor. Y uno dice, ¿pero qué pasa con los herederos? Tendríamos que aplicar la misma regla, pero solo decirle a la audiencia que, de acuerdo a los datos también oficiales, desde el 2004 a la fecha, 170.000 pensionados han fallecido y han dejado 1.500 millones de dólares en herencia. ¿A costa de qué? Tener malas pensiones. Déjeme preguntarle cuánta agua en la piscina ve para tener esta discusión dentro del Congreso y con el Poder Ejecutivo. Mira, yo creo que hay agua en la piscina. Estamos hoy día siguiendo la discusión en la Cámara. Yo le he mandado esta presentación a todos los senadores de oposición. También la he compartido con algunos de gobierno que me la han pedido. También la he compartido con diputados que están en la Comisión de Trabajo. La compartí con la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, que ya la está estudiando con su equipo, que va a presidir el Senado el próximo año. Los diputados están interesados, les pedí que me invitaran al doctor Basso y a mí, al doctor Basso para que explique los números, yo soy abogado, él es matemático, doctor en matemática, y yo creo que aquí necesitamos sumar esfuerzo. Hoy día el 10% requiere una segunda mirada. Las platas no están llegando a los pensionados, se están pagando pensiones bajas, cuando con números demostramos que se podrían pagar pensiones de otro nivel. Dice que la ha compartido con parlamentarios de su sector o de oposición y también del oficialismo, pero ¿qué receptividad ha notado? Buena, en general buena, porque... ¿Con el ministro de Hacienda lo ha conversado? No nos hemos juntado con el ministro de Hacienda, yo le dije que apenas la tuviera se la iba a hacer llegar. ¿Y con la ministra del Trabajo? A la ministra se la entregué formalmente. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto? El día martes o miércoles de mañana. ¿Esta semana? Sí, está entregada esta semana. Perfecto, ya, o sea, porque uno podría decir, no, se la entregué hace 3 semanas y la verdad no hay respuesta. Bueno. No, porque teníamos que terminar los estudios, ha sido un largo trabajo, conseguir la información, pedirla. Agradezco a los equipos que han estado entregando información, sobre todo al equipo que ha hecho el trabajo. Y creo que hoy día necesitamos una nueva mirada. Si tú quieres cambiar las cosas, no puedes seguir haciéndolas de la misma forma. Y aquí hay elementos de juicio objetivos que nos dicen, han rentado los fondos, están pagando mucho menos que lo que rentaron y no es justo con las platas de los trabajadores. Son sus platas, entreguémoselas a ellos. Desde la óptica de lo que ha presentado el gobierno, porque ya vamos a hablar de la oposición y de la democracia cristiana, ¿qué recoge de positivo del proyecto de pensiones que anunció el presidente Piñera y que ingresó al Congreso vía indicaciones esta semana? A ver, primero del gobierno, de lo que dice el presidente y las indicaciones del gobierno, hay varias cosas que se recogen. Ya estamos hablando del mismo porcentaje adicional. Ahí obviamente hay preocupación respecto del impacto y qué tan gradual va a ser. Hay buenas noticias desde el punto de vista que le pone solidaridad al sistema, que es un tema que veníamos conversando hace mucho tiempo. Hay preocupación, por lo menos mía, de qué significa esto en el resultado final de la pensión, porque salvo los 2 UF o los 2,5 UF, no sabemos cuál va a ser el impacto, y yo no he visto los estudios, probablemente deben estar, de lo que va a significar y en qué se va a traducir la pensión final. Esto, lo que yo estoy proponiendo, tiene datos concretos en qué se traduce la pensión. Y por lo tanto, yo tengo muchas preguntas y espero... A ver, por ejemplo, ¿cómo cuál? Primero, ¿qué significa en el costo final de la pensión? ¿Qué pensión va a pagar ese 6% adicional en la fórmula que está planteando el gobierno?
Segundo, ¿cuándo va a empezar a pagarlas? Porque lo único que tenemos claro son los 2 UF y las 2,5 UF. En el costo que esto tiene, y miré la presentación del ministro Briones, está hablando de hoy día 0,5 puntos del PIB y 0,9% 0 puntos del PIB en régimen. Pero yo no sé qué significa eso, insisto, en el resultado final para el trabajador y la trabajadora. Y es una pregunta que creo que es básica para discutir cualquier tema de pensión. ¿Ve viabilidad política la propuesta de la democracia cristiana de hacer este incremento de 700 a 1 millón de pesos las personas que tienen jubilación de recibir los beneficios anunciados por el gobierno? Yo creo que va a depender mucho de los costos, insisto. Hasta que no despejemos lo que ocurre en la Cámara y la votación de la Cámara, es difícil pronunciarse. Nosotros empezamos a intervenir después en la etapa del Senado. Y para mí es fundamental ver números e impacto para poder discutir esto. Estamos hablando de un sistema que le quiere poner solidaridad a la seguridad social, que creo que es básico. Esta propuesta hace solidaridad, pero insisto, solo en el 10%, y necesitamos ver cómo va a funcionar en el resultado de los trabajadores y trabajadoras el adicional. Esto independientemente de que se abra eventualmente, porque hasta ahora no está puesto, digamos, como parte de la agenda de discusión, a pesar de que se ha pedido, esto que plantea usted respecto al 10%, al margen de que eventualmente se abra la posibilidad de que ese 10% lo pudiese administrar alguien distinto a una AFP. Mira, yo creo que uno no puede cerrarse... ¿O usted da por sentado con esta propuesta que en el fondo ese 10% durante un buen trecho se va a quedar administrado por las administradoras? Es que yo creo que no es ese el punto. El punto es que hoy día las administradoras están rentando adecuadamente y eso no les está llegando a los trabajadores, a los pensionados. Y esa es la primera pregunta que hay que responder. No, está bien, pero hoy día las administran las AFP. Podría ocurrir. Podría pasar a que no las administren las AFP, pero que sea, no sé, una cooperativa, pero aún así usted cree que debería aplicarse esta misma tabla. Eso está en el proyecto del gobierno. Se abrió a que entraran otros. Pero para el 6% adicional. No, entra la indicación del gobierno y la acabo de revisar, salvo que yo haya leído mal. Entran las cooperativas como sujetos de administración de la cotización del 10%. Se abre a otros actores, que era la gran petición que hacía, por cierto, Joana Pérez en la Cámara de Diputados. Muy bien, pues le quiero agradecer, senadora, que haya estado conversando con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Avancemos.